Bien, y siendo las 5 en punto, vamos a dar inicio a nuestra tercera charla que hemos convocado como equipo Conexium, ¿cierto? Con todos ustedes. Entiendo que van a ir ingresando de a poquito, ¿cierto? A la charla y se van a ir sumando las personas que se vayan integrando, ¿cierto? Y que se vayan integrando a través del link que hemos mandado varias durante la tarde, ¿cierto? Así es que, bueno. Vamos a empezar en honor al tiempo, ¿cierto? Bueno, primero que nada agradecer la confianza. Para los que ya me conocen, mi nombre es Paula. eh, y para los que son nuevos y que se están integrando a las charlas de los días jueves a las 5, presentarme, mi nombre es Paula, yo soy parte del equipo de Conexium, coordino, ¿cierto?, todo lo que es el equipo tanto de Santiago y también de Quique, me acompañan varias personas del equipo también. Y bueno, empezamos con este ciclo hace 2 semanas ya. Esta es nuestra tercera sesión, ¿cierto? En donde hemos tratado e intentado y nos ha ido bastante bien según el interés que hemos visto por parte de ustedes de acompañarlos en este proceso de pandemia, ¿cierto? Y de todo lo que es el currículum e implementación curricular a distancia, los desafíos que eso implica, pero también es un acompañamiento a su práctica pedagógica y a todo lo que implica en términos socioemocionales también, ya tanto del profesor, de las profesoras, ¿cierto?, como de los estudiantes, ya, y de toda la comunidad en general. Uh-huh. Así es que, como ustedes han visto en las charlas anteriores, hemos ido pasando por varios temas. El tema de hoy día tiene que ver netamente con la motivación, tanto de los docentes como de los estudiantes, y algunas estrategias, ¿cierto?, que nos va a compartir nuestra expositora el día de hoy para que podamos ir avanzando en ese camino. ¿Ya? Voy a saludar a algunas de las escuelas que se han unido en sesiones anteriores y también en esta. El Liceo de Pozo Almonte, ¿cierto? Tenemos de todo Chile algunos invitados por ahí que se han ido integrando. De Iquique, ¿cierto? El Liceo de Adultos. Tenemos eh, los liceos de la red de Futuro Técnico también, de Camiña, de Coltane, ¿ya? Y en gran parte de la región, de la primera región de Tarapacá. Ya en Copiapó también tenemos el Liceo Palomar, que también queremos saludar, eh, el Liceo José Antonio Carvajal, que nos acompaña hoy día, el Tecnológico, por supuesto la comunidad de Tierra Amarilla, quienes también desde un inicio nos han acompañado en estas charlas con su presencia, así que un fuerte abrazo a toda la comunidad del el Liceo Concentración Los Loros. Eh, También tenemos algunas escuelas de la región metropolitana, ¿cierto? Y esta vez se sumaron de la comuna de Cerro Navia, de Pudahuel también. Eh, y del sur de Chile tenemos algunas personas de Laja y también de la zona centro, ¿ya? Así es que, bueno, un gran saludo a todos el establecimientos y las escuelas que nos acompañan hoy día en esta charla. Ya, yo los voy a dejar con esta gran expositora que tenemos el día de hoy. Es la primera mujer del ciclo, ya, ella se llama Virna Galás, profesora de Estado, ¿cierto?, de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, creo que lo dije bien, ¿cierto, Virna? Sí, Ya, y ella nos va a ir mostrando desde su experiencia, ¿cierto?, tanto de la academia, ¿cierto?, desde la universidad, donde ella hace clases de didáctica, ¿cierto?, y también es supervisora, y de su experiencia también virtual del CPIP, donde hace mentoría, ¿cierto? Eh, Algunas estrategias que desde la actualidad y su rol actual de jefa UTP del Liceo Pedro Prado de la comuna de Lo Prado, ¿cierto?, de la región metropolitana, nos va a ir relatando algunos aspectos que son claves, ¿cierto?, tanto para la motivación como para los docentes que también nos vemos expuestos, ¿cierto?, en esta situación que ha sido un tanto difícil, ¿cierto?, pero queremos saber sobrellevarla de la forma eh, mejor que podamos, ¿cierto?, y en compañía de lo que es el equipo y de estas charlas, ya que se han convertido en un espacio de encuentro, de diálogo y de reflexión. Así es que esperamos que a través del desarrollo de esta exposición que nos va a hacer Virna, ustedes también se vayan sintiendo acogidos, ¿cierto?, en su experiencia, reflejados. Virna, al igual que los expositores anteriores,
nos han ido confirmando también acciones que hemos ido emprendiendo en este camino y que espero que también les sirva a ustedes para abrir otras interrogantes y que pensemos en conjunto cómo poder mejorar todo lo que es la práctica pedagógica y también nuestra esfera más bien personal y también socioemocional, ya en estos tiempos que se hace un poco difícil sobrellevar esa área también, ¿ya? Así es que con la humildad que nos representa como institución, ¿cierto? Y de nuestros relatores también, les vamos a comentar. Yo no quiero seguir avanzando en este relato, Virna, porque no quiero adelantarme en lo que tú ya vas a ir trabajando con la audiencia. Así es que eso. Recuerden que les vamos a mandar el formulario para hacer preguntas al cierre, ¿cierto? Y algunas reflexiones de cierre si nos quieren comentar su experiencia también como escuela. Para el final de la charla, la vamos a mandar ahora para que ustedes nos puedan escribir. O bien también pueden utilizar el mismo chat, ya para hacernos llegar algunas preguntas. Así es que eso. Te doy la palabra entonces, Virna. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta tercera charla. Para mí es un honor estar en esta charla con liceos de tantos lugares de Chile y sobre todo del norte. Así que esto es una instancia más de reflexión y esto intenta hacer este aporte a estos tiempos tan difíciles. Así que un saludo muy grande para todos, es un gusto conocerlos y compartir con ustedes algo de la experiencia que hemos tenido en este tiempo. Se llama esta charla Motivando a nuestros estudiantes en las clases a distancia. Y al igual que nosotros estamos ahora a distancia, generalmente estamos viendo a nuestros estudiantes lejos, ¿ya? Y no sé si a alguno le pasará, pero extrañan mucho el aula, ¿ya? Hay un sentimiento de añoranza, de recuerdo de, uy, me gustaba tanto estar en la sala de clase, aunque fuera puro molestar al compañero, pero le gustaba tanto ir a clase. Y a los profesores les está pasando lo mismo, están extrañando su pizarrón, están extrañando pasearse por la sala, estar con los chiquillos y compartir con ellos. Entonces, algunas estrategias tienen que cambiar lógicamente, porque estando a distancia el aprendizaje se vuelve diferente. Y se vuelve diferente justamente en la motivación. Si antes, por ejemplo, yo podía ir a hablar con mi estudiante, tocarle el hombro, decirle qué te pasaba, ahora no tengo esa posibilidad. Hoy más que nunca, entonces, es muy importante motivar a nuestros estudiantes. Pero, ¿cómo podemos motivarlos si nosotros mismos no nos sentimos a veces motivados para trabajar a distancia con este computador? Por eso les presento esta escala. Esta escalera tiene mucho que ver con el autocuidado, con cómo nos sentimos nosotros, cómo se pueden sentir nuestros estudiantes y cómo podemos llegar al si se puede, si es posible, si es necesario, si es posible ante la adversidad, estar aprendiendo cosas, ¿ya? Y estar aprendiendo a veces cosas que los ayudan a superar justamente este contexto de pandemia. Brevemente van a pensar en qué momento de la escala están. Yo aquí veo a muchas personas concentradas. Este es un tips. Siempre vean las pantallas, vean qué está pasando con la audiencia. Aunque la audiencia esté en negro, ¿ya? Aunque la audiencia a veces no ponga ni siquiera cara ni de feliz ni de triste, ¿ya? Lo importante siempre es ir monitoreando. Entonces vamos pensando, ¿estaré en la última parte de la escalera? ¿Me sentiré así? ¿O estaré más o menos al medio? Traten siempre de ponerse en el lugar donde el estudiante podría estar, pero también desde donde yo me estoy colocando para hacer mi clase. La clase también necesita que el profesor esté motivado. Y esa relación íntima entre la motivación del profesor y la motivación del estudiante es más desafiante a distancia. ¿Ya? Porque hay contextos y hay estructuras que generan dificultades para generar motivación. Podemos pasar a la siguiente diapo. En la siguiente, entonces, tenemos la pregunta. ¿Cómo podemos motivarnos? ¿Cómo podemos motivar a distancia? Y si se fijan, no es solo una imagen de pregunta, también hay símbolos de alerta o de esta idea de que no es algo tan sencillo como pareciera cuando estamos en vivo y en directo con nuestros estudiantes.
Una de las principales preocupaciones que tienen los docentes en estos tiempos es justamente la falta de respuesta que hay de los estudiantes. Entonces yo puedo hacer una gran conferencia y tener mucha gente conectada, pero mis estudiantes no responden al estímulo. Y no responden al estímulo porque esta distancia virtual genera que mi mensaje no llega de la misma manera que cuando yo estoy en el aula y puedo focalizar la atención en aquellos estudiantes que tienen más desconcentración o que son más inquietos, que nosotros hemos desarrollado con el tiempo estrategias para tomarlos y generar esta motivación con ellos. A distancia yo no puedo llegar tan fácil, entonces lo que debo cambiar es mi foco. Si nosotros estamos a distancia, quiere decir que yo tengo que generar estrategias que aborden esa distancia. Y al igual que ahora, que yo les estoy hablando y muevo las manos, y eso genera que ustedes de alguna manera, en algún momento, se pongan atención. No puedo, no estoy rígida solamente, sino que también me muevo. Y eso genera que en algún momento el niño, ay, ¿por qué la profe se movió? ¿Qué está pasando? Y pone atención, porque el cerebro necesita estímulos. Si yo hablo a la pantalla, igual que si fuera una pantalla, sin pensar en el público o en los que están ahí, me cuesta llegar a ellos, ¿ya? Y también sensibilizarlos, ¿ya? Ustedes han visto virales, han visto hackers que se meten a las clases. Todo eso puede pasar, ¿ya? Y puede pasar en vivo, porque cuando yo estaba en vivo entraba el inspector general a mi sala de clase y me interrumpía igual. Puede pasar a distancia, se cae la señal de internet, por ejemplo. Por lo tanto, todos esos imprevistos hay que aceptarlos, son parte del proceso. Y este motivar tiene que ver con eso, con ir aceptando una nueva forma de comunicación. Entonces podemos pasar a ver cuáles serían estos factores de la motivación. Tenemos factores que tienen que ver con el uso de la tecnología, con la conexión que tienen los estudiantes, con las necesidades que tienen los estudiantes, y también tenemos factores emocionales. Por eso estamos aquí con esta idea de este corazón que se relaciona con la mente. No estamos solamente interactuando, sino que hay un sentido, yo tengo un sentido de pertenencia con ese grupo de estudiantes, ¿ya? Y ese sentido de pertenencia probablemente provoque mayor motivación, ¿ya? Los factores entonces pueden ser externos o internos, y además pueden ser factores que son rígidos, que no los puedo cambiar generalmente, o factores que puedo modificar. En este tiempo, muy importante es la familia, y ese es un factor bastante complejo de abordar si pensamos que nosotros como profesores jamás podremos intervenir completamente en una familia, y que por lo mismo a veces vamos a llegar al estudiante, pero su familia no va a ser abarcada en su totalidad. Nosotros nos tenemos que preocupar del estudiante. Al preocuparnos del estudiante, obviamente, si la familia, por ejemplo, tuviese problemas económicos o tuviera desmotivación en general por un proyecto de vida que tenga que ver con estudiar, va a ser muy complicado que el profesor cambie esa manera de pensar, ¿ya? Otro elemento rígido del sistema son las imposiciones, por decirlo así, o las disposiciones del Ministerio de Educación, las cuales van cambiando porque se han estado adaptando al periodo de emergencia. Una de las últimas disposiciones que salieron fueron las priorizaciones curriculares. Estas priorizaciones, si bien son un mandato de sugerencia, sí tienen una proyección en el tiempo, y esta proyección en el tiempo implica necesariamente que de alguna manera todos los liceos deberíamos adoptarla y aplicarla para que existiera un mismo nivel y pudieran ser medibles tanto en el CIMSE, medibles tanto en la nueva prueba de selección universitaria. Como van a ser medibles, obviamente es lo que va a esperar el ministerio que nosotros abordemos. Sobre todo en el mundo TP, el abordaje que hicieron es, tomaron los más genéricos, pero dejaron muy soslayados los elementos prácticos. Lo que probablemente ocurra es que cuando hayan ajustes a esto,
de un momento a otro aparezcan todos los aprendizajes esperados que tienen que ver con elementos prácticos, con implementación. Y otra cosa que también se abandonó en esa priorización es qué va a pasar con las prácticas, con la cantidad de horas que los estudiantes van a poder hacer prácticas, dado que el contexto va a limitar el tiempo de práctica. Los estudiantes no van a poder estar, dependiendo de cada caso, pero por ejemplo en la escuela donde yo trabajo los alumnos tienen 450 horas de práctica. Lo más probable es que no puedan hacer esa cantidad de horas por justamente los problemas sanitarios que implica que un estudiante esté tantas horas en una empresa y que existan ciertas limitancias. Hay mucho que todavía se va a decir sobre este tema y por lo tanto esas estructuras rígidas que son del Estado no las podemos modificar, ¿ya? Sin embargo, podemos abordar otros elementos. Y esos elementos que podemos abordar, que podemos trabajar, tienen que ver con la planificación que podemos realizar de la enseñanza. La enseñanza siempre es una acción pensada, es una acción que tiene un propósito, y ese propósito es que mi estudiante aprenda. No aprende en cualquier lado, aprende en un contexto particular. Y ese contexto particular me puede incluso ayudar a que se motive para estudiar, motive para cambiar su realidad, ¿ya? Para ello, debo saber, idealmente, qué está pasando con mis estudiantes. Mis estudiantes están trabajando en este contexto de pandemia, mis estudiantes están desmotivados, están deprimidos, están con ansiedad. ¿Qué les pasa a mis estudiantes en este espacio? ¿Cómo están dispuestos a aprender? ¿Tienen un espacio para aprender? ¿Están con la mente para el aprendizaje o están preocupados, por ejemplo, por su familia? ¿O están quizás tan desmotivados que en realidad ellos piensan, voy a perder el año? Y no se preocupan porque quieren perder el año. Dicen, ya, perdí el año. Un año lo perdí. ¿Cómo puedo llegar a ese estudiante que dice, voy a perder el año? Pensando en que ni siquiera está dicho cómo va a ser el cierre de este año. Los estudiantes siempre se adelantan, viven como en la ansiedad máxima, igual que cuando hacen una prueba y uno les pregunta, quiero saber la nota al tiro, y uno no siquiera la alcanzó a revisar, ¿ya? Lo mismo pasa ahora con el término del año escolar, ¿ya? Y también sería muy importante agregar cuando yo estoy pensando, estoy planeando, estoy diseñando pedagógicamente mi trabajo, es qué sería interesante. ¿Cuál sería la vuelta de tuerca que yo le podría dar a esta asignatura? ¿Cómo puedo vincular temas relevantes para mis estudiantes en la asignatura? ¿Cómo podría, desde el mundo TP, abordar elementos que serían relevantes para la familia? Y en este caso, sobre todo en este caso, hay cosas que son transversales. Hay habilidades y hay ejes en la priorización TP que tienen que ver mucho con las habilidades comunicativas, por ejemplo, o con habilidades que son para la vida. Y esas habilidades yo las puedo engarzar muy bien con la familia, porque les pueden permitir o les pueden apoyar para que esa familia pueda salir adelante. Hay cosas muchas veces que nuestros estudiantes no escucharon, pensaron, pero no sabían que podían lograr. Y eso les sirve mucho al ver que las habilidades que están aprendiendo las pueden aplicar para ayudar a su familia, por ejemplo. Continuemos nomás, Paula. Entonces, nuestra planificación debe atender dos aspectos importantes para motivar. El primero es la emocionalidad. ¿Por qué es importante la emocionalidad? ¿Acaso ustedes ahora no están cansados? ¿Acaso ustedes ahora no están pensando en su familia o en que este tiempo quizás yo lo debería estar gastando en mi hijo? No sé. ¿Qué pasa ahí? El profesor también tiene sus propios conflictos y por lo tanto debe pensar cuando planifica en cómo racionaliza o cómo organiza este aprendizaje para que sea significativo y que el estudiante no sienta que pierde el tiempo. Para ello, lo más importante es vincularse con el estudiante, con los estudiantes, generar equipo con los estudiantes, y al generar equipo yo genero una mejor disposición para el aprendizaje. Si yo estoy en sintonía con el estudiante,
él me recibe de mejor manera y se motiva para responder. Si yo lo recibo parco, si yo lo recibo, porque hasta virtualmente yo puedo sentir eso, ¿ya? Los estudiantes tienen como una antenita y sienten al tiro cuando uno está dispuesto a ayudarlos y cuando no. Y esa disposición cambia del cielo a la tierra la disposición que ellos tienen para aprender. Entonces, eso me permite además fortalecer los vínculos de la comunidad. Generan vínculos entre ellos, pero también entre otros profesores, entre la comunidad educativa. Ellos empiezan a sentir que quieren a su liceo, que su liceo se preocupa de ellos en este contexto de pandemia. Y entonces quizás ellos también se preocupen y digan, mis profesores, tengo que pensar también, pobres profesores, si yo no genero la empatía, ellos tampoco van a tener empatía con nosotros. Van a decir, están haciendo guía. Tiene que haber esa respuesta entre ambas partes. ¿Ya? Generar disposición crea comunidad porque crea vínculos entre las personas. Yo sé que la mayoría ya debe tener vínculos creados con sus alumnos, incluso con exalumnos. Con el tiempo uno va generando esas redes y esa relación entre la emoción y la razón. Muy bien ahí, hay varios que me sonríen, eso quiere decir que ahí hay algo. A la siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos esto? Esto hay que llevarlo al plano del currículum. Obviamente nosotros no estamos enseñando cualquier cosa. La selección de contenidos, la selección de información, la selección de cultura está impuesta por el currículum nacional. Sin embargo, no puede perderse del contexto. Cuando nosotros la aterrizamos a un contexto y nos ponemos a pensar, igual que estos monitos que están sentados en una sala de clase, ¿cómo yo puedo enseñar lo que se debe enseñar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a practicar? Va a ser mucho más fácil llegar a mis estudiantes. Y para eso debo priorizar. Obviamente que priorizar significa determinar cosas. Hay cosas que no voy a poder ver con ellos. Hay cosas que aunque me parecen súper interesantes, yo que soy profesora de historia, que amo los detalles, lamentablemente a ellos no les van a servir y por lo tanto debo seleccionar aquello que es más importante. Para priorizar hay algunos principios, podríamos decir, o hay algunas ideas. El ministerio usó 3 principios para priorizar el currículum, ¿ya? Pero nosotros vamos a tomar desde la emocionalidad y desde la razón esta tablita. Cuando ustedes digan, ¿cómo yo aterrizo todo lo que tengo que ver? Porque, por ejemplo, el currículum de TP es bien grande, es denso, e implica además competencias. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo decir que es más importante que otra cosa? Entonces nosotros sugerimos usar, por ejemplo, esta matriz. Esta matriz de Eisenhower selecciona lo importante y lo urgente, porque no todo lo importante siempre es urgente, ¿ya? Nosotros debemos ir determinando esos caminos, ir tomando decisiones. Yo sugiero que tomar decisiones en este periodo de emergencia sea tomar decisiones semanalmente y mensualmente, pero no proyectadas en el tiempo, porque el escenario es muy cambiante. Y si tomamos decisiones apresuradas, nos vamos a ver con que, uy, ya hicimos esto. Uy, ya pasó esto y yo tenía la respuesta anterior, no la que necesito ahora, con lo urgente. Entonces, ¿qué se debe hacer de manera inmediata? Aquello que es importante y que es urgente. Entonces, por ejemplo, muy importante saber en qué nivel están mis estudiantes. Si yo sé que mis estudiantes están en un nivel insuficiente, por ejemplo, en un nivel insuficiente en matemáticas, en lenguaje, es urgente y es muy importante que ellos mejoren su nivel para que puedan comprender otros espacios. Quizás no es tan urgente y tampoco es tan importante que ellos tengan algunos otros elementos que son de detalle, ¿ya? Tengo que seleccionar, es importante priorizar, sobre todo cuando el tiempo que tenemos para enseñar es acotado, es pequeño. Si antes era corto, ahora es más corto, ¿ya? Yo no creo que ningún profe diga que tiene como 1000 horas al año para enseñar todo lo que a él le gustaría enseñar. Siempre tenemos poco tiempo, pero ahora
el tiempo se hizo aún más acotado y aún más pequeño. Por lo tanto, de todo eso que yo quería enseñar, debo concentrarme en aquello que será fundamental para su vida. Tienen que pensar también que, sobre todo en los ciclos de tercero y cuarto medio, yo los tengo que pensar para el mundo del trabajo, ya no para pasar de curso, es para el mundo del trabajo, son otras responsabilidades. Entonces, eso que es importante y que es urgente dejar impreso en mi estudiante, tiene que quedar en base a un aprendizaje, en base a una habilidad. Entonces yo quiero saber qué habilidad es fundamental, qué habilidad le falta a mi estudiante. Por eso es importante el diseño. Si yo lo diseño y voy escalonando, ya. Quiero que logre, por ejemplo, resolver problemas. Quiero que logre esa habilidad. Pero yo sé que está en un nivel muy insuficiente. Entonces voy caminando en mi escalera, uso el mismo ejemplo, y voy a llegar a esa habilidad con acciones acotadas, porque lo que quiero es esa habilidad. Entonces llego muchas acciones y lo conduzco hacia esa habilidad constantemente, aunque sea inconsciente, aunque sea que yo le pregunte qué pasó con el vuelto del pan. Ya ni van a comprar pan, pero yo voy a poner ese ejemplo. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Y lo hago problematizar, ¿ya? Algunos ahí por ahí me dicen, sí, no, mueven la cabeza, por lo menos ya sé que están ahí. Muy bien, profesores, me encanta trabajar con ustedes. Y algunos toman nota y se ríen. Muy bien, profesores. Tomo esta pausa, si se fijaron, porque cada vez que las exposiciones son demasiado largas, pasa que uno pierde la concentración. Entonces, para volver al hilo, y sobre todo cuando es algo importante, para que quede en su retina, en su memoria, aquello que es importante y aquello que es urgente es lo que debo abordar al tiro, ahora, y es lo que me debe preocupar en estos momentos. Ya tendremos tiempo para otras cosas, pero si yo priorizo y determino aquello que es importante y es urgente, lo tendré que realizar de manera inmediata. Podemos seguir. Uy, en el chat ya hay 25 escritos, muy bien. ¿Cuál es el foco entonces? ¿Cuál es el foco? ¿Cómo yo podría hacerlo? Aquí vienen un poco algunos de los tips. Nosotros como liceo técnico hemos tratado de trabajar con el foco curricular, pero obviamente pensando en el contexto. Y nuestros estudiantes están en un nivel insuficiente y hemos tratado entonces de partir por un seguimiento de los aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos tratado de ir categorizando cada estudiante en qué nivel de aprendizaje está y luego categorizamos al curso. Y así vamos consiguiendo niveles de logro y vamos viendo qué trabajar con cada curso. Cada curso tiene una realidad distinta, obviamente cada curso tiene un contexto diferente, pero al tener este detalle, al saber cómo hacer el seguimiento, ya hemos clarificado algunas cosas bastante importantes. Para este año nos proponemos asegurar el nivel 1. ¿Qué descubrimos en el nivel 1 de priorización curricular? Descubrimos que los objetivos eran bastante claros y amplios, y como eran tan amplios, nos permitían retomar algunas cosas. Ese retomar aprendizajes del año anterior incluso nos ha podido permitir reforzar algunos elementos. Actualmente estamos trabajando por semanas. Cada semana tiene una actividad diferente y hemos adaptado el currículum para acotar algunas cosas, sobre todo en aquellas asignaturas que tenían menos cantidad de horas. Entonces lo que hacemos es principalmente hacer actividades integradas, por ejemplo, educación física con matemática, que ha resultado un experimento bastante interesante, que tiene que ver con que los alumnos hagan gráficos, por ejemplo, o se tomen el pulso y empiecen a cuantificar y saquen estadísticas sobre eso, y le tomen el pulso a la familia también. Y hemos empezado a hacer ejercicios de integración para que además la carga académica baje y los alumnos no tengan que hacer como 10 actividades en la semana y estén muy colapsados. Y tomamos el eje de habilidades comunicativas porque nos fijamos mucho en que nuestros estudiantes en general tienen muchos problemas para expresar su idea y informarse o comunicar de manera efectiva. Entonces estamos afinando, ya que esto que estamos haciendo nosotros ahora es un medio de comunicación.
Entonces nuestros estudiantes llegaban y se comunicaban y estaban así, tirados, estaban con, no sé, con cualquier cosa en la mano. Hemos ido afinando procesos que tienen que ver también, por ejemplo, cómo escribir en el chat, porque escribían como escriben los jóvenes. Yo ya no soy joven, entonces escribían con las X, con las etcétera, florcita y cosita, y nosotros no entendíamos los mensajes. Entonces, estas habilidades comunicativas tienen que ser para ellos pensadas en el mundo laboral, porque en el mundo laboral ellos no pueden dirigirse a un jefe de esa forma, por ejemplo. O en la práctica no van a poder decirle XD a la persona. Tienen que ir generando estrategias y habilidades comunicativas para el mundo del trabajo, ¿ya? Y además, estamos generando los espacios de alfabetización digital. Nuestra escuela tenía una brecha digital muy alta y hemos ido generando espacios para que los estudiantes utilicen ese celular que usan tanto, utilicen esa red social que aman tanto, pero también la utilicen de una manera que les sea provechosa para la vida, ¿ya? Y por lo tanto hay una alfabetización que se ha hecho a través de cápsulas o a través de las mismas redes sociales para que se vayan integrando a las modalidades que hemos destinado para el estudio, ¿ya? Eso. Vamos a la siguiente. Están despiertos, ¿cierto? Ya los vi, ya los vi. Ese es nuestro foco curricular. Yo trabajo en el Complejo Educacional Pedro Prado, creo que no lo había mencionado. Es una escuela técnico profesional que tiene 5 especialidades. Ahí se ve mi linda escuela cuando había solcito y podíamos ir. Y tiene 5 especialidades: gastronomía, enfermería, electricidad, administración y párvulos. Como verán, son muy distintas entre sí. Y como son tan distintas entre sí, requieren por lo mismo una atención diferenciada. Mucho se ha pensado en el contexto entonces. Nuestros estudiantes no son una isla y por lo tanto hemos llevado a cabo a través de convivencia escolar, que nos ha ayudado mucho, un catastro, una síntesis de cómo está nuestra escuela. Y para ello hemos determinado algunos elementos, como el porcentaje de vulnerabilidad, las habilidades tecnológicas. Nosotros hicimos una encuesta para saber cuántos estudiantes, por ejemplo, tenían computador. Y muy poquitos tenían computador, alrededor de un 32%. Nosotros tenemos una matrícula de 813 alumnos, para que se hagan una idea. Y de los que tenían computador, los que sabían ocuparlo era como la mitad. Los otros sabían meterse a Facebook y ahí acababa su uso del computador. Por lo tanto, había una escasa habilidad tecnológica. Y otros problemas que hemos detectado que tienen que ver con lo mismo que produce la pandemia. Desempleo o que nuestros estudiantes estén enfermos o estén en cuarentena obligatoria porque algún familiar está enfermo, ¿ya? También nos encontramos con una dificultad o una brecha etaria que tiene que ver con que los profesores que tienen mayor trayectoria tienen algún bajo dominio de TICs. Las TICs entendidas que no es solo usar el computador y hacer un PPT, sino que cómo usar internet, cómo ir, bajar o subir material de distinto tipo, cómo crear material virtual. Y en esa brecha, que más tiene que ver con algo etario que con algo de capacidad, hemos hecho equipos de apoyo. Entonces hay profesores que apoyan a otros profesores en crear o subir material, o trabajar, cómo trabajar en el Classroom. Y además nosotros, entre comillas, hemos generado espacios de capacitación para ir generando esta pausa para que no sea una carga, ¿ya? Ese fue nuestro contexto. Ahora viene, si no me falla la memoria, porque uno tiene problemas de memoria, algunas estrategias, ¿ya? La principal estrategia de enganche que nos ha resultado ha sido el WhatsApp, ¿ya? Es súper complejo usar esta estrategia de enganche porque requiere la voluntad personal de cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con voluntad? Es que al final uno está dando un poquito de su teléfono, un poquito de su privacidad, porque el WhatsApp suena todo el tiempo,
Son las dificultades que hemos tenido, por ejemplo, nosotros, que hay profes que me dicen, estoy conectado todo el tiempo y ha sido complejo, y es porque al comienzo todo fue intuitivo, ya no había ninguna rutina, no había nada establecido, entonces los profesores empezaron a buscar formas de comunicarse con los estudiantes y encontraron que el WhatsApp era la más adecuada. Esto además muy junto con el tema de vulnerabilidad. Nuestros estudiantes tienen redes sociales gratis porque son prepago y pueden conectarse al WhatsApp, pero no tienen internet para entrar a otra plataforma, por ejemplo. Entonces, lo que era más fácil para comunicarse era justamente esta red social. Y además, se generaban grupos. Entonces estaba el profesor jefe y hacía un grupo, estaba el profesor de la especialidad que tenía a todos los chiquillos de la especialidad, estaba el profesor de educación física, había hecho un grupo, etcétera, y generaba estos espacios cerrados donde todavía ellos podían compartir con un curso y se sentía esta identidad. Además, voy a tomarlo como estrategia ahora. ¿Cuál podría ser uno de estos usos para el WhatsApp? Es que se puede retroalimentar de manera más rápida a los estudiantes. Al hacer actividades pequeñas de enganche, actividades de motivación, que podría ser una pregunta, que podría ser lanzarles una imagen, etc., yo puedo pedirle a los estudiantes que me respondan solo con emojis, por ejemplo, o que hagan respuestas muy cortas. Entonces yo inmediatamente veo de los 40 que tengo conectados, me respondieron 20, los 20 que me respondieron 10 bien, 5 más o menos y 5 mal, y voy tanteando, y le pregunto, puedo mandar mensaje en privado, ¿qué pasó? ¿Por qué no respondiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué no entendiste la actividad? Y puedo generar este feedback más rápido, ¿ya? Y puedo además, si los estudiantes no tienen conexión a internet, solicitar que los ejercicios, alguna actividad que ellos hagan, le pueden sacar foto al cuaderno, o foto a la guía, o foto al libro del estudiante, cualquier cosa, y me la pueden enviar. Yo no sé si se han fijado, pero los profes últimamente en los grupos de profesores dicen, oh, tengo 100 fotos que revisar y no le entiendo la letra, o sale mal la foto. Y es porque los estudiantes, cuando se pidió, por ejemplo, que sacaran fotos, nadie les daba una instrucción. La instrucción era, sácale una foto a tu cuaderno, o sácale una foto a la guía, pero no decían el cómo. Por ejemplo, cuando los estudiantes van sacando la foto, la primera foto, que es la foto de la hoja 1, queda al último. Entonces ellos cuando mandan el archivo de atrás para adelante, porque seleccionan las fotos tal cual vienen. Si yo le explicara a mi estudiante que tiene que seleccionar la primera foto que sacó, ahí vendrían ordenadas. Entonces, el uso del WhatsApp también tiene que ver con crear nuevas instrucciones o crear nuevas normas. Otra norma importante es, bueno, va a estar el WhatsApp, está abierto, pero yo tengo un horario. No lo abro a cualquier hora. Chiquillos, aunque ustedes me escriban a las 3 de la mañana, yo no les voy a responder hasta el otro día. Y esa norma queda clara y queda dispuesta. Entonces, aunque los estudiantes usan las redes sociales en cualquier momento, a cualquier hora, el profesor o la persona que está administrando el grupo sabe que solo se va a realizar en un horario determinado. Y esa conexión, que va a ser estable en el tiempo y que va a generar rutina, solo va a ser en un tal horario. No es siempre, ¿ya? Porque ya vamos a hablar del autocuidado. Entonces, si fuese siempre, yo estaría desgastada y me costaría mucho compartir con mis estudiantes en el mismo grado de motivación que tenía al principio, ¿ya? Y tenemos entonces que también es una estrategia para aquellos estudiantes que tienen problemas socioeconómicos, ¿ya? Dependiendo de cada caso, hay estudiantes que tienen problemas socioeconómicos más graves que otros, pero sí la mayoría, yo diría que casi el 99% puede conectarse a WhatsApp, de alguna u otra manera. Nosotros lo tenemos como experiencia en la básica y en la media, y la mayoría logró conectarse con la escuela. De los 813, eso es un 91%, por lo menos logró conectarse con la escuela, ¿ya? Pensando que nosotros tenemos una alta concentración de alumnos vulnerables. ¿Cómo son los emojis? ¿Alguien se acuerda? Me imagino que todos lo conocen, dicen por ahí, pero aquí les puse un ejemplo. Entonces tenemos todos los sentimientos, las emociones a través de los emojis, pero también tenemos actividades productivas.
Ojo ahí. Y también podemos ponerle pictogramas, podemos poner dibujos, podemos poner imágenes. Entonces, lo visual es una motivación para los estudiantes. Ah, yo conozco esto. O yo puedo resolver esto que me puso el profe. Incluso yo podría hacer álgebra con los emojis a través de problemas. Lo han visto, incluso en Facebook aparecen desafíos a veces. Entonces dice, hay 3 flores y dan, yo soy pésima en las matemáticas, así que no pongan tanta atención. Entonces ponen 3 flores igual a un girasol, 3 girasoles igual a una semilla, y después dice, ¿cuántas semillas hacen un tulipán? Entonces, ¡pam! Entonces uno puede hacer esos desafíos con los chiquillos a través de WhatsApp y usando los emojis. También es interesante saber si, por ejemplo, les están llegando, si ustedes les mandan guías o trabajo, ¿te llegó la guía? Y todos dedito para arriba, dedito para arriba, dedito para arriba, uno, no me llegó. Ah, ya, y resuelvo el caso. Entonces yo puedo monitorear cosas con el WhatsApp de manera más rápida, pero que no impliquen tanto texto, ¿ya? O si no, vamos a hacer igual que algunos humoristas que decían, me quiero salir del grupo de WhatsApp del colegio, ¿ya? La idea es que los alumnos no se quieran salir del grupo de WhatsApp, sino que podrían estar ahí tranquilamente. Una estrategia de consolidación de los aprendizajes es usar la plataforma Classroom. Nosotros como liceo lo venimos implementando hace aproximadamente un mes. Fue difícil implementarlo al principio porque para los profesores era algo completamente nuevo, y cuando digo completamente nuevo desde cero. Ellos no conocían la plataforma y hubo un proceso de inducción para que ellos lograran también poder explicársela a los estudiantes. ¿Por qué es una estrategia de consolidación? Porque una vez que nosotros podemos tener este contacto con los estudiantes, tenemos que tener un lugar un poco más formal para proceder con los aprendizajes, y además un lugar donde ellos puedan encontrar la información. Entonces el profesor comparte videos, comparte material de clase, pero ese material no puede estar suelto, disperso en un correo electrónico donde los chicos buscan, sino que la idea es que esté centralizado de alguna manera. Esa centralización les permite organizarse y decir, ya, tal día voy a partir y voy a empezar matemáticas, lenguaje, historia, el módulo técnico TP y educación física, y lo tengo ordenado. Para eso nosotros hemos utilizado Classroom, que fue una licencia que abrió el ministerio, y hemos organizado esto de 4 maneras. Primero, al planificar los contenidos y las actividades se piensa semanalmente, entonces a los estudiantes se les manda toda la semana un calendario y se dice, este es el calendario de la semana, y estas asignaturas va a tener esta semana en estos bloques horarios, y armamos bloques horarios en la mañana y bloques horarios en la tarde. Son bloques horarios porque nuestros estudiantes, muchos de ellos cuidan a sus hermanos, muchas son madres, también tienen que cuidar a sus hijos, y otros están cuidando a sus hermanos o algún pariente. Por lo tanto, no pueden estar conectados como si fuera horario de clases, y nos adaptamos a ese contexto. Entonces tenemos un bloque en la mañana y un bloque en la tarde, que se puede ir moviendo. Ese bloque que es semanal, tienen actividades de carácter formativo y que deben tener retroalimentación, porque el estudiante se motiva cuando sabe que el profe leyó su trabajo, cuando el profe les envía un comentario, le dice, sí, te equivocaste, pero puedes mejorar en esto, sí, funcionó tu actividad, felicitaciones. Cuando el estudiante sabe que alguien lo está leyendo, se motiva, participa, y al participar empieza a aprender, porque su pensamiento cambia del no puedo al puedo. Y si puedo, puedo aprender. Luego, además, las actividades son pequeñas, son súper cortas. Fue una decisión difícil, nos costó, porque al principio, cuando partimos con esto, los profes hacían las guías pensando en las 2 horas de clase, pensando en las 7 horas que tenían semanalmente con los chiquillos. Entonces hacían unas guías enormes, unos trabajos, unos contenidos, unos PPT súper poderosos, potentes, pero que los estudiantes no tenían tiempo para revisar, porque el tiempo en casa ya no se distribuye de la misma manera.
¿ya? No es como, voy a estar sentado, no. Pues los estudiantes tienen, por decirlo así, obligaciones, o por sus condiciones familiares, no pueden estar tanto rato frente a una pantalla. Además, hay estudiantes, en todos los casos y en todas las familias, que comparten el computador o comparten el celular, entonces no es suyo. Tienen que pasárselo al hermano para que haga la tarea, tienen que pasárselo al primo, porque además no viven solos, viven con mucha gente. Y por lo tanto no podían estar tanto rato desarrollando la guía o copiándola en el cuaderno. Por lo tanto, debían ser actividades mucho más acotadas y que permitieran que el estudiante la hiciera, la mandara inmediatamente y recibiera la retroalimentación en el mismo día. Porque o si no, se iban acumulando los trabajos. Y en un momento alguien miraba hacia atrás y decía, tengo mucha tarea, y cuando tengo mucha tarea, no la hago. Ya muchos estudiantes tienen la sensación de que mientras más tareas se les acumulan, menos trabajan, menos hacen algo, ¿ya? Y empiezan a sentir que se les viene la sobrecarga y que lo harán, pero cuando lo hagan van a colapsar, ¿ya? Las unidades y la selección de contenidos están orientadas por la priorización de objetivos. Nosotros hicimos dos caminos. Los profesores priorizaron y tomamos la priorización del ministerio. La unimos, por decirlo así, y vimos que en general se parecía. Lo que los profesores habían seleccionado se parecía mucho. Entonces lo que hicimos fue ir puliendo esa priorización y haciendo un traspaso, quedándonos definitivamente con lo del ministerio y agregando algunos detalles que permitieran la continuidad del trabajo ya realizado. Porque obviamente la priorización salió ahora, hace muy poco, pero uno viene trabajando desde marzo, abril, ¿ya? Por lo tanto, ya se habían pasado ciertos contenidos. Y ahora lo que vamos a afinar es cómo ir ajustándonos a este tiempo. Y la estrategia tiene que ver con realizar actividades acotadas. Mientras más acotadas, el estudiante tiene la sensación de que lo puede hacer, la sensación de logro. Yo hago la actividad, la logro enviar y me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. Y entonces vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con cómo se ve el Classroom desde el celular, ¿ya? La maravilla de esto es que los estudiantes no necesariamente deben tener computador, pueden usar su celular. Entonces nosotros lo que hicimos para disminuir la brecha fue hacer tutoriales. Entonces nosotros sacábamos pantallazos y después hacíamos historias en Instagram y les mostrábamos el paso a paso. Entonces, bienvenido estudiantes, vamos a usar Classroom. ¿Cómo lo vamos a usar? Y vamos subiendo videos. ¿Qué tienen que hacer en cada una de las secciones del Classroom? Así. Y estos tutoriales, que los fuimos confeccionando con los profesores, le ayudaban también a los profesores a recordar cómo tenían que trabajar en el Classroom y cómo ellos iban a interactuar con los estudiantes. Entonces fue un trabajo que permitió que los profesores comprendieran cómo funcionaba la plataforma y que los estudiantes se familiarizaran con esta nueva forma de trabajo. Luego, entonces, vienen las estrategias del trabajo docente. Ustedes se imaginarán, ¿cómo hago tanta maravilla? ¿Cómo debo trabajar estos contenidos? El secreto para trabajar estos contenidos y trabajar los aprendizajes y trabajar sobre todo la motivación en estos tiempos tiene que ver con que los profesores vayan logrando trabajar en equipo y además ir conectándose con otros. Quizás la sobrecarga la puedo llevar mejor con un compañero, la puedo mejorar con una asignatura, me puedo conectar con el otro colega que también tiene dificultades, que a lo mejor está ayudando a su mujer porque también está trabajando en teletrabajo y los niños quien los ve. Entonces, esas preocupaciones que tenemos todos, podemos llevarlas de mejor manera a través de una estrategia de trabajo docente. Esa es la siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, se propone, nosotros ya hemos trabajado alrededor de 2 meses con ella, un banco de datos en Drive. La idea es que el profesor, si quiere monitorear, la planilla esté hecha, ¿ya? Que esté solo para vaciar datos y hacer el seguimiento. ¿Ya? Nosotros tenemos planillas en el Drive que se van completando semanalmente y de esa manera
hacemos el seguimiento de quién está participando y quién está enviando material o guías. Me refiero a los estudiantes. Entonces el profesor sabe, de los 10 de electricidad, hay 9 que están enviando material y hay uno que no. Voy a llamar a ese uno. No lo puedo llamar yo, profesor, derivo al equipo de convivencia escolar. Equipo de convivencia escolar, ¿puede ver este caso? ¿Qué le pasa a ese alumno? ¿Por qué no se conecta o por qué no entrega las guías? A lo mejor se conecta, a lo mejor me pone dedito para arriba en WhatsApp, pero no me envía nada. ¿Qué está pasando? Y averiguamos y vemos qué pasa. Este monitoreo, este banco de información me permite realizar la toma de decisiones. ¿Puedo avanzar con un grupo al siguiente objetivo? ¿Puedo avanzar si tengo solamente la mitad? ¿Puedo avanzar si de esa mitad uno me reporta tarea? ¿Qué debo hacer en esos casos? Entonces, ese monitoreo me permite la toma de decisiones. También las videollamadas me permiten conversar con mis colegas, saber cómo están las cosas, saber cómo se siente el otro. Algunos cursos, a todos nos ha pasado, ay, profesora, es que tal profesor pasa, no sé, no se conecta. Bueno, sabemos qué le pasa a ese colega, sabemos qué problemas tiene. A veces los equipos funcionan conociéndonos, comunicándonos, ¿ya? Y para eso tenemos que generar estas redes y estar interactuando y saber qué le pasa al otro. Y muy importante para los profesores, sobre todo para los que trasnochan, para los que hacen el material de noche y dicen, una guía más, la hago y me voy a dormir, una guía más. Hagan rutinas de aprendizaje, creen sus rutinas de aprendizaje, sus rutinas de trabajo. ¿Por qué? Porque los estudiantes, eso les permite organizarse. Ya, yo ya sé que todos los martes la profe de historia me va a estar cateteando, ya, y los martes, y lo dejo consagrado para siempre los martes. Eso le da seguridad al estudiante, eso le da organización en su cerebro. Martes, profe de historia, listo, ok. No me preocupo, ya sé que va a estar ahí. Y yo como profe también me sirve para organizarme, porque ese martes que voy a tener historia, no voy a tener historia solo con un curso, ya, voy a tener con 5 cursos, con 10 cursos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar? La rutina nos permite ordenarnos. Y en este tiempo donde todo es a distancia, ordenarse es súper importante, porque si no uno empieza a tener, todos los niños te hablan en todo el tiempo, estás conectado todo el tiempo y eso va generando un desgaste. Es súper importante crear rutinas. Aparte de rutinas, tenemos que tomar algunas advertencias, ¿ya? Todos los que están aquí muy dispuestos a aprender, me imagino que les ha pasado alguna de estas cosas. Por ejemplo, estar sobreexpuestos a las pantallas. Entonces, ven pantallas todo el tiempo. Así como ahora que yo los estoy viendo y me hacen sí, con cara de lamentación, así. Estar yo que uso lentes, unos lentes súper gruesos, me molesta ya aquí la vista. Toda esa sobreexposición nos va pasando la cuenta con la motivación. Y si a nosotros nos cuesta poner la atención a una pantalla por más de 40 minutos, imagínense a un estudiante, ¿ya? Si yo hago una clase de 1 hora por videollamada, créanme que los estudiantes a la media hora ya no están pescando, no están tomando atención. Y como muchos de ustedes que están escuchando la conferencia, sí, estoy escuchando la conferencia, pero miro por la ventana, y ahí me dispersé. Y perdí el punto de concentración. Si en la sala nos pasa, imagínense a distancia. Entonces, si yo les pongo al estudiante de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde videollamadas de clases, conferencias, en la última clase ya a lo mejor ni se conecta, ni siquiera tiene la voluntad de hacerlo. Y no va a tener la voluntad porque le va a parecer ya fome, ya no tiene sentido, porque está sobreexpuesto a las pantallas. Y otra advertencia que hay que tener con este aprendizaje a distancia es la confusión sobre las actividades. Entonces los estudiantes dicen, ¿cuál hago primero? ¿Cuál es más importante? Todas son importantes. ¿Cuál es mi calendario? ¿Cuándo tengo que entregar cosas? Hay colegios que están haciendo evaluaciones, calificaciones, y otros colegios que no.
Entonces los estudiantes dicen, ¿y esto tiene nota? ¿No tiene nota? Voy a pasar de curso, y empiezan a tener una confusión entre lo que deben hacer como acción pedagógica, por ejemplo, una tarea particular, enviar, por ejemplo, una fotografía, a responder guías o responder cuestionarios. Entonces, si yo no les doy la tarea específica a mi estudiante, obviamente que él va a priorizar otras cosas. Va a decir, mejor hago la actividad técnico-profesional, porque ahí sé puntualmente lo que tengo que hacer y lo que tengo que enviar. Y el día y la hora en que lo tengo que enviar. Y no di una tarea y la envié y responda cuando pueda. Si yo tengo una rutina de trabajo, también hay una rutina de entrega. Entonces usted semanalmente me entrega algo. Es que me atrasé. Bueno, si se atrasó, a la otra semana, en la misma hora y en la misma fecha. ¿Ya? Eso genera elementos que pueden dar continuidad al trabajo. Otra cosa muy relevante, y esto lo saqué de una página que se llama Huellas del Aprendizaje. Después lo voy a dejar anotado por ahí. En Huellas del Aprendizaje se sugiere, por ejemplo, no utilizar tantas plataformas. Entonces, por ejemplo, hay colegios que tienen instalado el Instagram, el Facebook, el Classroom, el WhatsApp, y en todas suben distintas cosas. Entonces, mi estudiante dice, ¿a cuál le hago caso? ¿Cuál es la plataforma que vamos a ocupar como medio de comunicación? Entonces hay que determinar una, la más prioritaria, y otras que sean de enganche para solamente dar informaciones pequeñas, simples, pero dejar una que va a ser la principal, ¿ya? Si para nosotros es complejo que el director nos llame, que además la jefa de UTP haga una videollamada, y que por otro lado los colegas también, y después el Classroom, y después le sumo a eso que tengo que escribirle a los apoderados al grupo de WhatsApp, son muchos. Entonces, concéntrense, dejen 2 prioritariamente, y el trabajo va a ser más focalizado y de mejor manera, y genera menos desgaste para todos, ¿ya? Y menos estrés para los estudiantes que no saben en cuál focalizar. También es importante y súper relevante, uno dice, pero si ya saben subir archivos, saben adjuntar un PPT, deberían saber abrir un documento Word. Bueno, abrir un documento Word en un celular no es tan fácil como parece, porque ellos deberían tener descargado, por ejemplo, la app de Office. Entonces, es que no me abre el archivo. ¿Por qué no te abre el archivo? Es que no tienes descargado la app, por ejemplo. Tenía que abrir, por ejemplo, un Mentimeter, usar una plataforma. Es que no me abrió. Es que tampoco te lo descargaste, por ejemplo. Entonces, a veces nosotros damos por hecho que los estudiantes saben, porque ellos son del siglo XXI, y ellos viven con el celular en la mano, pero en realidad no saben hacer actividades que son propias incluso del mundo laboral, como hacer un currículum vitae, por ejemplo, algo tan simple. Entonces, lo que parece simple siempre hay que explicarlo. Y se puede explicar a través de tutoriales o a través también de indicaciones. ¿Cuál es la clave de la estrategia de la motivación? La clave es mantener el seguimiento. Si el estudiante se sabe que uno tiene una preocupación por él, aunque ellos digan que lo estamos hinchando, esa preocupación, al final ellos sienten que tengo que retribuir algo, que tengo que dar algo. Y ese dar algo genera participación y genera finalmente aprendizaje. Entonces, por ejemplo, se sugiere hacerse un libro de clases. Yo no sé si les pasó o alguien extrañará el libro de clases donde dice, tenía la lista de mis estudiantes y le iba poniendo ahí un puntito, un señalamiento, está trabajando, le ponía más 0,5, y uno hacía actividades de seguimiento a través simplemente del libro de clases. Ahora yo puedo hacer esas actividades de seguimiento a través de una planilla Drive, por ejemplo, o a través de un Excel, simplemente, donde yo tenga la lista de mis cursos, hago distintos libros en el Excel, y voy poniendo la jefatura y poniendo las fechas de las actividades y si las actividades las están realizando o no. Dependiendo, obviamente, si las escuelas están colocando o no calificaciones. Mi escuela no coloca calificaciones, estamos en trabajo formativo, y generalmente estamos usando conceptos. Entonces participa siempre, casi siempre o nunca. Y estamos monitoreando ese grado de participación a través de la retribución de actividades. Otra cosa muy relevante que también puede estar en el libro de clase
es a cuántos de esos estudiantes que me entregaron les estoy dando retroalimentación. Y la retroalimentación incluso puede ser de manera grupal, es menos desgastante. Entonces yo pongo las fortalezas del grupo y abordo también las debilidades. Y les digo, y en la próxima actividad vamos a abordar esta debilidad. Porque ojo, en las debilidades de los estudiantes está la progresión de la habilidad. Si yo no abordo la debilidad y me hago la loca y digo, ya, también, no puedo lograr la habilidad, porque van concadenadas. Si mi estudiante tiene debilidades y yo no las abordo en ningún momento, obviamente que no va a ser capaz de comprender una lectura, porque nunca me salté el paso, por decirlo así, lo obligué a ver, por ejemplo, inferencias. Me salté, dije, ya sabe sacar ideas explícitas, pero la inferencia le cuesta un poco, ya no importa, sigamos, adelantemos, avancemos. Hay que quitarse esas rutinas, no podemos avanzar ciegamente, ¿ya? Y no podemos abordar el currículum ciegamente, estamos en un contexto, y ese contexto nos permite abordar la debilidad. Cuando abordo la debilidad, mejoro la habilidad. Y lo otro importante, generar enganches, ¿ya? Tengo a mis alumnos motivados. A nosotros nos pasó, por ejemplo, electricidad y gastronomía iban súper bien, y en un momento estaban tan llenos de guías y de trabajos que empezaron a desaparecer y dejar de participar. Entonces, de repente nosotros empezamos a preguntarles por Instagram y empezamos a hacer que participaran en la historia y pusieran, por ejemplo, me desmotiva del liceo, ¿qué cosa te desmotiva del liceo? Empezamos a hacer como encuestas. Y ahí empezamos a sondear que estaban como saturados de trabajo y que necesitaban bajar la carga académica porque ellos no nos habían dicho. Ellos asumían que nosotros sabíamos que ellos, por ejemplo, tenían problemas en la casa o tenían dificultades económicas. Pero nosotros no teníamos cómo saber eso porque ellos no nos habían dicho. Entonces empezaron a monitorear o enganchar por redes sociales y se genera una respuesta intuitiva en los estudiantes que es como, se preocuparon de mí, están atentos, o se dieron cuenta que yo no había participado. Se dieron cuenta, no soy el alumno invisible, ese que no pregunta nada, aquí tengo varios, no profesores, pero esa idea de que el que no participa no pasa nada, queda en blanco, no pasa nada, ¿ya? Ahora vamos a comentar algunas pequeñas experiencias que tienen que ver con el trabajo con los docentes, con el trabajo con el grupo, ¿ya? Nosotros hemos ido, por ejemplo, integrando asignaturas. Ha sido un proceso complejo desde el punto de vista de cómo comunicarnos, ¿ya? Algunos profes ya se conocían, obviamente, pero ya no es tan fácil conversar con el colega en el recreo o conversar con el colega en las horas de libre disposición. Entonces, hemos creado espacios para que los profesores puedan integrar las asignaturas. Como todas estas plataformas obligan a escribir a los estudiantes, estamos fortaleciendo sobre todo el área de la escritura, ¿ya? Nos pasa que los estudiantes, por ejemplo, escriben todo de corrido en el y no usan el espaciador, por ejemplo. Entonces, ¿cómo mejorar la escritura? Y vamos haciendo ejercicios con ellos y vamos generando habilidades comunicativas, finalmente. Y en tercero y cuarto medio hemos tomado el tema de las matemáticas porque el OA que está abordado por la nivelación tiene mucho que ver con la vida, con tomar decisiones financieras, y entonces como que le pega mucho al conflicto económico que hay ahora. Entonces lo hemos tomado por el lado de la especialidad para ver cómo ellos podrían tomar estas decisiones informadas, resolver problemas, modelar matemáticamente, pero en el contexto de su especialidad. Entonces hemos ido tomando esas decisiones y priorizando que los estudiantes usen el tiempo de la especialidad y dentro del tiempo de la especialidad incorporarle matemáticas, porque por currículum además tiene menos horas. Y finalmente, fundamentar elementos también se ve, por ejemplo, en que los profesores de especialidad están abordando temas desde la especialidad, pero que son temas generales. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que abordamos fue el tema de las licencias médicas. Y si se fijan en la tabla del contenido, el profe ha puesto muchas cosas que tienen que ver con que cómo primero le enseñó el sistema que íbamos a usar con Classroom,
cómo íbamos a abordar la materia y cómo íbamos a empezar a usar esto, y íbamos en la clase 5 y empezamos a hablar de un tema particular. El tema de las licencias médicas lo vimos transversalmente. Entonces, usamos como ejemplo qué pasaba, por ejemplo, en el caso de gastronomía, si ocurría un accidente en la cocina. Porque ellos tienen que, hay distintas asignaturas o módulos, y en los módulos hay temas. Entonces, dentro de los temas, pum, metimos la licencia médica. En párvulo lo mismo, ¿qué pasaba si los niños contagiaban a la profesora? Y poníamos cosas que ellos se reían, pero nosotros decíamos, pero puede pasar, imagínate, ahora estamos en tiempo de pandemia, puede pasar que la profesora se contagie. Entonces, ¿cómo usted tomaría la licencia médica? Y ahí íbamos incorporando elementos, ya sea de lenguaje o de matemática, según sea la especialidad. Entonces, también en las reuniones vamos generando propuestas para el trabajo y, lo siento, tengo sed. Y, por ejemplo, las especialidades están tomando los protocolos de seguridad. Es muy importante ponerlos en contexto a los estudiantes. Los estudiantes, si bien podrían decirse que está saturado de la información, en realidad no tiene tanta información. Entonces, al bajarlo a la especialidad, ellos se dan cuenta, qué importantes son los protocolos de seguridad, qué importante es tener conocimiento sobre el lavado de manos, por ejemplo, que algo que pareciera que solo atañería a gastronomía y enfermería, pero ahí está párvulo, electricidad también, administración también. Entonces, cosas que son pequeñas pueden ser transversales para todos, ¿ya? Y eso nos obliga a atender el contexto de nuestros estudiantes. Otra cosa que estamos trabajando es adecuando el manual de práctica profesional. Nosotros queremos bajar la cantidad de horas presenciales de la práctica, para lo cual vamos a mandar un oficio a nuestra DEPROF para que nos aprueben el nuevo manual de práctica. Y la idea principal es exponer el tiempo justo al estudiante a estas condiciones, porque por lo menos a lo que atañe a nuestro cuarto medio ahora, las prácticas van a ser todavía en un periodo muy inestable, y no sabemos si las empresas van a estar dispuestas a recibir a nuestros estudiantes. Ya sea no solo porque no tengan recursos, por ejemplo, sino que además porque la cantidad de personal que debe estar trabajando en espacios, por ejemplo, que son pequeños, va a ser cada vez más cuestionada. Entonces, los códigos sanitarios, los códigos de cada empresa van a mutar por el coronavirus, y al mutar también mutan la cantidad de practicantes que podrían recibir. Entonces, nosotros estamos adecuando nuestro manual de práctica. Y lo otro, muy, muy importante, es comunicarnos con las familias, ¿ya? Partimos hablando de que las familias no se podían modificar, las familias nosotros las aceptamos tal cual como son, pero también es cierto que la familia necesita información, necesita saber qué va a ocurrir al finalizar este proceso. Y principalmente nos hemos reunido con las familias de los cuartos medios, que tienen muchas inquietudes, tienen muchas preguntas, y nosotros fuimos muy sinceros en que algunas las podemos compartir con ellos y otras no podemos responder porque aún desde el ministerio, desde la legalidad, no existe una respuesta para lo que ellos me preguntaban, por ejemplo, ¿ya? Y entendemos esta incertidumbre, y que lo que nos fortalece es estar comunicados. Entonces, por ejemplo, en el nivel de cuarto medio llegamos a un 100% de comunicación con las familias y con los alumnos. Estamos 100% conectados con ellos, tratando de darles alternativas, siendo súper honestos con lo que sabemos y con lo que no sabemos, y constantemente comunicando. Entonces, aparece algo de información y nosotros se lo entregamos, para que ellos también bajen los niveles de incertidumbre. Ellos ya sabían, fue algo curioso, porque nosotros hicimos una reunión en marzo, ellos como que ya sabían que iba a ser un año difícil, y ellos lo pensaban desde el punto de vista social, por lo que habían vivido el año pasado, por el estallido social. Pero yo creo que nunca se imaginaron que lo que les iba a dificultar iba a ser una pandemia, ¿ya? Así que igual ellos tenían como esta sensación de que iba a ser un año difícil, diferente, pero que ahora tienen que adecuarse a un contexto aún más especial, que tiene que ver con la salud pública, ¿ya? Y ahora, pensando en el tiempo, yo sé que nos hemos extendido un poquito, no vamos a olvidar
¿Qué es lo que no tenemos que olvidar? ¿Se acuerdan el cuadro de qué era lo importante y lo urgente? Bueno, aquí nos vamos a ir con algo que es importante. No nos podemos nunca, jamás olvidar de la persona del profesor, ¿ya? Todos somos personas aquí, los alumnos, los directivos, el ministerio incluso tiene personas, aunque a veces no lo parezca. Todos participamos de esta sociedad. Y esto requiere entonces estrategias de autocuidado. Estas estrategias de autocuidado hay que pensarlas en el tiempo, no son solo para ahora, no la tome como apunte y déjela escrita en un cajón, son para verlas y hacerlas constantemente. Por ejemplo, ajustar las expectativas sobre los procesos. Lo que yo hablaba, si no tenemos estas expectativas muy altas, generamos más incertidumbre y más dificultad. Entonces debemos ir semanalmente, mensualmente, ajustando las expectativas que tenemos. Definir también nuestras fortalezas, ¿ya? Yo hablaba de la brecha digital. La brecha digital en muchos sentidos es una fortaleza para algunos y una debilidad para otros. Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas? Ya, no sé hacer la cuestión en el computador, pero sé otras cosas. Puedo mandarle un audio a mis estudiantes. Se me olvidó mencionar eso en el WhatsApp. En el WhatsApp uno puede mandar audios. Y en el audio ir comentando, ¿ya? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuáles son mis mejores capacidades? ¿Y cómo puedo adaptarme a este contexto? También debo buscar apoyos. Si yo no soy buena para algo, debo buscar un apoyo. Ya puede ser en nuestros cercanos, en nuestros amigos, en el propio equipo de trabajo. ¿Ya? Y además, debo establecer espacios de comodidad, desconexión y descanso. ¿Ya? Entonces, después de esta charlita, usted se toma un café, toma 11, y después conecta con los correos, cualquier cosa que tenga que hacer que sea de trabajo. Tienen que pensar en que esto no va a durar solamente un par de meses. Ya llevamos 3, yo llevo 3 meses, pero va a durar harto. Entonces yo tengo que dosificar. No puedo seguir adelante. Vamos con la siguiente. Y en el mundo del trabajo, debo pensar en horarios, en rutinas. Las rutinas nos organizan a todos. Piensen que si una rutina organiza a un niño de 3 años, puede organizarnos a nosotros perfectamente y hacernos sentir mejor, ¿ya? Eso va a mejorar nuestra calidad de sueño, nuestra calidad de respuesta. Las rutinas, uno dice, oh, la rutina, y lo piensa como en algo fome, pero en realidad la rutina, al igual que el reloj, permite ordenarse. Además, siempre es importante pensar en acciones acotadas. No traten de abarcar todo y así, no. Hay que ser acotado. En este tiempo donde el tiempo se acortó, yo no puedo hacer tantas cosas. Y por lo tanto, como no puedo hacer tantas cosas, hago una. Las mujeres sabemos mucho de eso, porque hacemos muchas cosas y estamos llenas de cosas y hacemos muchas cosas. Pero ¿en qué momento somos personas y nos detenemos y nos vamos preocupando de nosotras? Ah, cuando uno es profe, es constantemente mujer todo el tiempo, ¿ya? Quiere decir que yo debo simplificar, buscar lo esencial. Al igual que lo mencionamos, priorizar, ¿ya? Y conversar, abrir los canales de comunicación. Yo directivo, ¿cómo voy a saber si mis profesores están estresados o no? Si ellos no lo informan, sobre todo ahora que estamos lejos, ¿ya? Que al director lo veo a través de una pantalla, que a la jefa UTP también la veo todo el tiempo por una pantalla o me está escribiendo por WhatsApp. ¿Cómo yo puedo informar ciertas cosas o ciertas condiciones? Por ejemplo, que tengo hijos que requieren apoyo porque están estudiando también a través de la pantalla y que no puedo usar tanto, por ejemplo, tiempo. ¿Cómo puedo distribuir mi tiempo personal y laboral? El empleador debe saber, mi jefe debe saber, ¿ya? Y generar redes de apoyo interno. Entonces yo comparto las labores en mi familia, con mi esposo, con mi esposa. Comparto responsabilidades. Y no estoy con la carga 100% en mis hombros, ¿ya? Porque no somos superhéroes y tenemos muchas debilidades humanas y necesitamos apoyo. ¿Ya? Los seres humanos somos seres sociales.
Y eso se ve muy reflejado en estos tiempos donde no nos podemos juntar. Entonces, buscar redes de apoyo es muy importante. Entonces, profesores, algunas preguntas. Virna, Vean ese monito, piensen en él cuando estén ahí pensando solos en qué hacer, cuando pueden pedir ayuda y preguntarle a otro, ¿ya? Al igual que uno le dice a los estudiantes, preguntar nunca es malo, siempre es bueno preguntar. Virna, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha bien? Virna, sí, mira, quería agradecer la charla, ha estado súper interesante, yo creo que varios de nosotros tomamos nota, teníamos algunas preguntas también, nos han hecho llegar varias preguntas los profes que han estado acá y las profesoras que están escuchando. Yo he visto que nos hemos extendido un poquito porque ha estado como bien interesante el tema. Me imagino que varias de las cosas que tú también tocaste, los profesores también ya las están haciendo, hay algunas que podemos ir complementando también. Y bueno, también tocaste un tema muy importante que es la persona del profesor, ya que eso no lo podemos olvidar en ningún momento, y también de los asistentes de la educación, que estamos dentro de la comunidad educativa y que también es bueno que tener presente generar ciertas instancias de autocuidado. Y en ese contexto te iba a consultar un par de cosas que me parecieron relevantes y que tal vez no las pudimos explicar con tanta profundidad, pero en vista del tiempo, yo creo que te voy a hacer dos preguntas de las que pude recoger. Una de ellas es básicamente cómo poder monitorear o hacer seguimiento a estudiantes que no cuentan con internet, ¿ya? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, una persona también de la audiencia nos pregunta cómo poder motivar también pensando en los apoderados, mm. ¿ya? Esas dos te las dejo ahí para ver que las podemos comentar. Voy a partir con el tema del monitoreo y el seguimiento de alumnos que no tienen internet. Nosotros como plan de acción a distancia lo que determinamos es que en cuarentena por lo menos no podemos hacer visitas, está muy complejo, pero sí podíamos buscar cómo llamar por teléfono a esa persona. Entonces buscamos en la ficha hasta el último teléfono que apareciera, hasta que nos contestara alguien, y cuando nos contestaba alguien y logramos interactuar con este estudiante, empezamos a establecer una agenda telefónica. Entonces tenemos el contacto telefónico de todos aquellos que no tienen internet. Y semanalmente vamos preguntando, primero cómo están, cómo se encuentran, porque hay muchos de esos que no tenían internet, además estaban enfermos. Tenemos alrededor de 70 familias con coronavirus enfermas. Entonces ellos están oficialmente con licencia médica, por lo tanto, seguíamos preguntando cómo estaban para saber cuándo terminaba la licencia y cuándo podíamos integrarlo a la red de aprendizaje. Y además a esa familia se le entregó material físico. Entonces los citábamos y dábamos en un turno ético todo el material. En este caso usamos material del ministerio, pero además material de la escuela, sobre todo en el área TP, porque no llegó nada para el área TP. Entonces les enviábamos materiales para que pudieran trabajar, y semanalmente o cada 2 semanas íbamos preguntando, ¿hiciste la guía? No, no la hice. ¿Por qué no la hiciste? Y empezábamos a conversar con los estudiantes, y aquellos casos que tenían mayor grado de desmotivación, usábamos al equipo psicosocial y le decíamos a las psicólogas que indagaran en por qué ellos estaban desmotivados. Y ahí empezamos a ver algunos conflictos más densos, más complejos, y empezamos a hacer derivaciones a los especialistas que correspondían. Y una vez que ellos estaban en mejores condiciones, se empezaban a incorporar y ellos mismos nos llamaban. Era al revés el proceso. Y empezaron ellos a preguntar, profe, ¿ya tiene otro material? ¿Llegó material nuevo? Y empezaban a preguntar. Por ejemplo, hoy día que yo tuve turno ético y entrega de canastas, ellos fueron a buscar material físico. Y ahí tenían el material y yo siempre les explico. El cuadernillo, un cuadernillo a la semana. Entonces se le entrega un set de 6 o 7 cuadernillos, y entonces tienen como para un mes. Y al siguiente mes le volvemos a dar material. Y así vamos haciendo el seguimiento, porque el profesor va llamando y preguntando si pudo hacer los ejercicios o no. Y el profesor sabe qué material es y conoce el material que es del ministerio, pero también el que es propio. Y así vamos haciendo el monitoreo telefónicamente. Y con respecto al punto 2, con los apoderados, se nos ocurrió la idea de hacer cápsulas. Porque es súper estresante, me imagino, para todos los que somos papás,
de decirle, ya, pues tienes que hacer las tareas, o tienes que empezar a preocuparte, o ¿por qué no estás haciendo la tarea si se supone que tienes el tiempo, tienes internet, tienes el computador? Te veo solo chateando, jugando. Entonces empezamos a hacer cápsulas con recomendaciones, nos ayudaron las psicólogas del colegio para ir trabajando como temas parentales, cómo poner horarios, cómo hacer rutinas, eh, cómo distribuir labores de la casa, por ejemplo, hacer que los estudiantes, porque seamos sinceros, hay estudiantes que están en el sillón todo el día. Entonces, cómo incorporarlo a las rutinas de la casa, que lavaran la loza, que eso también era importante. Entonces hicimos cápsulas y las subíamos a Instagram. Y eso hicimos, para motivar a los apoderados también a que se sintieran parte del proceso y trabajaran con los estudiantes. Ok, yo creo que nos queda claro a todos. Veo que hay varias preguntas más. Recogí algunas de las preguntas por escrito. Nosotros tenemos una deuda con nuestros auditores y auditoras hoy día. Sabemos que les debemos el material de las dos charlas anteriores. Quedamos en que los íbamos a publicar en nuestra página, nuestro sitio web de Conexium, ¿ya? Así que ahí los vamos a colocar por fecha para que ustedes puedan descargarlo, ¿ya? Sé que de la charla anterior nos quedamos pendientes con un protocolo que quedaron los profesores de compartir de su escuela, y de esta charla, Virna, te voy a pedir después ayuda para ver lo que están haciendo ustedes con el tema de las prácticas, Sí. ya como lo han visto con la de Pro. En la primera región también hemos estado ahí conectados con los actores del ministerio para ver cuál va a ser la respuesta oficial, así que apenas tengamos una respuesta en esa línea para todos, la vamos a informar ya por todos nuestros canales de comunicación. Así es que eso también lo podemos compartir, ¿ya? Em, Porque también va a haber una respuesta regional. Entonces, por eso no podemos uniformar la respuesta que ocurre en Santiago con la que puede ocurrir en las otras localidades y regiones del país, ¿ya? Pero sí la vamos a informar. También hubo harta, a propósito de lo que tú fuiste comentando, Virna, hartas dudas en relación a o pedían algunos tutoriales específicos con Classroom, ¿ya? Yo quiero informarles que el Ministerio de Educación eh, puso a disposición la plataforma de G Suite, que se llama, o de Google, que la conocemos más por ese nombre, durante este año y el próximo de manera gratuita para todos los establecimientos. Y mañana, para que ustedes tengan presente, va a haber precisamente un tutorial exclusivamente para profesores TP, de Classroom, ¿ya? Así que voy a tratar de, si me ayudan acá, lo voy a compartir por el chat, ya ahora casi el cierre de la reunión, o bien si no lo alcanzan a ver en el chat ahora, se los puedo mandar por correo ahora cuando se finalice la charla, ya para que puedan asistir mañana. Si alguno de ustedes no pudiese asistir mañana porque ya es como muy encima o a lo mejor no les llegó la invitación oficial desde el ministerio, ya, y lo estamos haciendo recién ahora, desde nosotros como Conexium, lo que podemos hacer es que podemos destinar una de las próximas charlas a lo mejor con un bloque para poder trabajar sobre Classroom, ¿ya? Tenemos varias experiencias de distintos profesores, de jefes de UTP, de equipos directivos, de comunidades en general educativas que han podido utilizar esa plataforma y que les ha servido también para estructurar y organizar todo lo que es la gestión curricular a distancia, ¿ya? Y así como cuando teníamos nuestro horario, ¿cierto? Con toda la carga horaria de nuestros profes, ahora la podemos dejar de manera virtual. Así que lo anoté acá para tenerlo presente, ¿ya? Eh, para ver si es que podemos incluir en esta misma charla algún bloque específico si es que mañana no pudiesen participar en ese taller del Ministerio de Educación, ¿ya? Entonces, vamos a colocar todo este material en el sitio web, ya lo vamos a subir. También entiendo que las charlas quedan grabadas y tenemos un canal de YouTube en donde también ustedes las pueden revisar y vamos a subir las PPT que también las han solicitado para que las puedan compartir con las comunidades educativas, ¿ya? Ahora, sé también que hay algunas preguntas que posiblemente no las podamos responder por un tema de tiempo hoy día, pero
eh, se las podemos mandar por interno a la misma Virna, a nuestros otros amigos que nos han ido colaborando, ¿cierto? Amigos de Conexium, nosotros mismos como equipo, ver cómo poder responder alguna de las preguntas que quedan ahí y que este espacio también nos sirva para poder responder, ¿cierto? Con algunas estrategias de las que hemos ido utilizando en nuestra propia experiencia, ¿ya? Así que les agradezco a todos por la atención. A ti, Virna, te agradezco cómo pudiste transmitir la vocación que tienes de profe, ¿ya? Y te lo agradezco no solo por mí, me imagino que todas las personas, y si tú puedes ver en el chat, también te están Sí, mandando agradecimientos. sí, lo veo. Así es que muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Hay muchos profes también y asistentes de la educación que están en esa misma línea, así que nos seguimos acompañando en estas charlas y este ciclo de encuentro que hemos generado nosotros como Conexium también. Así que les agradezco a todos, a Virna, a todas nuestras comunidades amigas. Tuviste, Virna, que venían desde distintos lugares. Eh, una de las que más recuerdo es el Liceo de Tierra Amarilla, ¿cierto? De Concentración Los Loros. Está don Jorge también acá. Hay algunos profesores que quizás no están presentes, pero sí hay parte de los equipos directivos, a los que les mando también un abrazo virtual a cada uno. El profesor Orlando, que también lo veo acá presente, y varios otros profesores que están, así que les mando un abrazo, abrazo, abrazo grande, aunque sea virtual, pero sí que seguimos trabajando para mantener estos espacios que también nos han servido de encuentro y de contención, ya para muchos de nosotros. Ujú. Así que muchas gracias, Firna, y a todos los que pudieron asistir a la charla. Les voy a mandar, o sea, voy a subir el material, les vamos a mandar los links para que ustedes los puedan descargar ya. Nos pueden escribir también al correo de Conexium. Es muy importante que nos puedan escribir. Quizás hay otra temática que quieran abordar y que nosotros podamos poder compartirla en este espacio también, ¿ya? Ojalá puedan asistir también a la capacitación de mañana de Classroom, que va a ser el ministerio. De no ser así, vamos a tratar de hacer una interna, ¿ya? Para que por último podamos ver cuáles son los atributos de la plataforma y cómo los podemos ir trabajando en casos concretos. ¿Mm? Así que eso, un gran abrazo para todos. Que estén muy bien. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Vina, yo no sé si quieres decir algo más. No, Me han mandado, agradecida de todo, me parece súper bien que hayan recibido de esta manera la charla y además me parece bien que se haya provocado esta reflexión. Yo creo que al final nos tenemos que quedar con esta reflexión para todos. sí, por supuesto, por supuesto. Así es que eso, muchas gracias. Bueno, acá los profesores te dejaron varios mensajes, Sí, ujú, los vi. De del hecho, estaba Liceo leyendo el chat. Politécnico, sí. Así que un gran abrazo a todos. ¿Mm? Recuerden que les vamos a hacer llegar la invitación para la próxima charla. La próxima charla va a ser sobre matemática aplicada a la formación TP. Ya vamos a hacer ahí una integración curricular en algunos casos específicos y también algunas habilidades tecnológicas que se pueden trabajar desde la matemática, Claro. pasando también por contenidos y habilidades de la formación técnico-profesional. Así que todos cordialmente invitados. eh, y si pueden invitar a más profesores o personas que les interese, nosotros felices de poder contar con su participación.